Oye, Sergio, ¿tú sabías que tu mujer se pasa todas las tardes en casa del vecino del cuarto B? Así, sin anestesia, me lo soltó la portera del edificio mientras bajaba la basura. Un martes cualquiera de septiembre a las 19:30. ¿Cómo dices? Nada, nada, olvídalo. Seguro que son cosas mías. No me hagas caso, hijo. Que tengas buena tarde. Y se metió en su caseta como si no acabara de soltar una granada. Yo me quedé en medio del patio, con la bolsa de basura colgando y el estómago encogiéndoseme como si me hubiese tragado un cubito de hielo entero. El cuarto B. Carlos. 30 y pocos, recién divorciado, siempre oliendo a aftershave barato y con esa sonrisa de yo no tengo culpa de nada. Llevaba unos 8 meses viviendo allí. Nunca me cayó mal, pero tampoco me gustaba cómo le hablaba a Laura. Ese tipo de confianza rápida que uno solo usa cuando quiere algo. Volví a casa y Laura estaba en el sofá, viendo una serie como si el mundo no se estuviera viniendo abajo. Me saludó con un beso en la mejilla. Frío. Casi por compromiso. ¿Todo bien? Le pregunté, sin mirarla directamente. Sí, claro. ¿Y tú? Perfecto. Mentí. No estaba perfecto. Estaba jodido. Pero esa frase me cayó como un ladrillo. ¿Sabías que tu mujer se pasa todas las tardes en casa del vecino? ¿Todas las tardes? En mi cabeza, empecé a sumar piezas que hasta ese momento no me parecían sospechosas. El gimnasio al que decía ir 3 veces por semana y del que nunca traía ropa sudada. El olor a vino en la copa cuando decía que había tomado un zumo con su amiga Clara. Las duchas largas justo después de volver de la calle. Y ahora la portera. ¿Qué había visto exactamente? No podía preguntarle directamente a Laura sin sonar como un loco. Y tampoco podía ir al cuarto B a decir, te estás tirando a mi mujer. Así que hice lo que haría cualquier tipo que empieza a dudar de la persona con la que ha compartido más de una década de su vida. Esperé. La noche siguiente, fingí que tenía una cena de trabajo. Me vestí, salí del portal, di una vuelta a la manzana y volví a escondidas. Me quedé apostado en el coche, a unos metros de la entrada, con las luces apagadas y el motor detenido. A las 19:41, Laura salió del portal. Mallas, sudadera, coleta. Voy al gimnasio, diría si le preguntabas. Pero no giró hacia la avenida. No se subió al coche. Tocó al timbre del cuarto B. Carlos bajó a abrirle en camiseta y pantalones de chándal. Ella entró. Y no salió hasta 2 horas después. Cuando la vi regresar, con la misma ropa y una sonrisa satisfecha en la cara, se me heló la sangre. No vi su móvil. No revisé mensajes. No escuché conversaciones. Pero en ese momento, lo supe con una certeza que dolía como una puñalada. Mi mujer estaba acostándose con el vecino del cuarto B. Y yo no tenía ni idea de qué hacer con esa información. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina con la luz apagada y la taza del café frío entre las manos, mirando la puerta del pasillo como si en cualquier momento se abriera sola. Laura entró al dormitorio como si nada, se cambió, apagó la luz, se acostó. Ni una pregunta, ni una frase tipo ¿qué tal tu cena? Me estaba convirtiendo en un mueble más dentro de nuestra casa. Ni una mirada me dedicó. Como si ya no estuviera ahí. La mañana siguiente la pasé como un robot. Me vestí, fui al trabajo, respondí correos sin prestar atención al contenido, fui a una reunión sin recordar ni una palabra. Durante el almuerzo, me encerré en el coche, apagué el móvil y me dediqué a pensar. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada, pero tampoco quería explotar sin saber más. No podía simplemente señalarla y decirle me lo dijo la portera y luego te vi entrar en su casa. Necesitaba más.
Y no para convencerla a ella, sino para que yo mismo no me creyera un paranoico. El viernes fingí estar enfermo. Mandé un correo al jefe diciendo que tenía fiebre y me quedé en casa. Laura se fue a trabajar como siempre, con esa rutina milimétrica que durante años había sido parte de mi tranquilidad. Camisa planchada, bolso en el hombro, café en la mano. Todo tan normal que me daban ganas de vomitar. Esperé hasta que salió y me fui directo al cuarto de limpieza. Allí encontré una de esas escaleras de metal que usamos para cambiar bombillas. La subí al trastero común que tenemos en el pasillo del tercero, justo encima del piso de Carlos. Me quedé ahí toda la mañana, con los codos apoyados en la pequeña rendija de ventilación del falso techo. Esperando. Sintiendo el cuerpo entumecido por la postura, pero sin atreverme a moverme. A las 11:22, el sonido del portero automático rompió el silencio del edificio. 10 segundos después, la puerta del cuarto B se abrió. Era Laura. Otra vez con ropa de gimnasio, aunque no llevaba bolsa ni toalla. Llevaba la misma sonrisa de la otra noche. Carlos abrió la puerta y la dejó pasar sin decir nada. Ella entró como si fuera su casa. Cerraron. Durante más de una hora no se escuchó nada. Ni una palabra, ni una risa, ni un sonido de televisor. Nada. Y eso fue lo peor. El silencio me pareció más sucio que cualquier ruido que pudiera haber escuchado. El silencio era lo que hacía que no quedaran dudas. A las 12:45 la puerta volvió a abrirse. Laura salió, ahora con el pelo recogido y sin esa sonrisa. Bajó las escaleras y se fue. Carlos ni siquiera la acompañó. Cerró la puerta y escuché cómo giraba la llave. Bajé de la escalera con las piernas temblando. No era por miedo. Era por rabia. Me encerré en casa, me duché sin quitarme la ropa y me senté otra vez en la cocina. No era sorpresa. Ya lo sabía desde que la vi entrar 2 noches antes. Pero ahora lo había visto con mis propios ojos. Entrar y salir. Como si fuera rutina. Como si tuviera su propia copia de llaves. Esa tarde no hablamos. Esa noche tampoco. Ella volvió como siempre, preparó algo rápido de cenar, puso su serie, se metió en la cama. Como si todo estuviera en orden. Yo, por dentro, estaba desordenado. No sabía qué hacer, cómo moverme. No quería actuar con impulso. Quería hacer algo que doliera, pero que además dejara huella. Algo que ella no pudiera borrar con una disculpa o una lágrima. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. Me fui al bar de la esquina, donde llevo desayunando años, y hablé con Javier, el camarero de toda la vida. No le conté nada, pero me ayudó a despejar la cabeza. Mientras me servía el café me dijo, sin saber nada, Sergio, últimamente tienes una cara de estar tragándote algo muy amargo. Cuando lo sueltes, verás que respiras mejor. No respondí. Pero esa frase me acompañó el resto del día. Al volver a casa, Laura ya no estaba. Dejó una nota en la mesa diciendo que iba al centro a comprar unas cosas. Ni mencionó que era sábado. Ni pensó en si yo tenía algún plan. Fui al armario y busqué la caja donde guardábamos cosas antiguas, fotos, recuerdos, cartas. Allí, entre un sobre de facturas viejas, encontré algo que nunca pensé que buscaría. Un contrato de arrendamiento de un local que habíamos pensado alquilar hace años, cuando Laura hablaba de montar su propia tienda de ropa. Me llevé el contrato, lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. No quería hacerle daño con gritos. Quería herirla con algo mucho más eficaz, la idea de que podía seguir con su vida, pero sin mí. Sin mi dinero, sin mi apoyo, sin mi presencia. Sin mis palabras. Esa noche, cuando volvió a casa, le pregunté. ¿Te lo has pasado bien? ¿Cómo?
dijo, dejando las bolsas en el suelo. Nada. Simple curiosidad. ¿Has ido sola al centro? Sí. Por nada. Solo preguntaba. Se quedó mirándome. Por un segundo pareció notar que algo había cambiado. Que yo ya no era el mismo. Pero no dijo nada. Se giró y fue directa al baño. Y en ese momento supe que la guerra había comenzado. Pero esta vez iba a jugar con mis reglas. No me levanté temprano ese domingo, ni hice café, ni puse música como siempre hacía para empezar el día. Me quedé en la cama, mirando el techo, esperando a que ella saliera del baño. Cuando escuché la puerta, conté hasta 5 antes de hablar. No quería empezar gritando, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Laura cruzó el pasillo como si no pasara nada, como si yo no supiera que había estado en la cama de otro hombre 3 días antes. Se metió en la cocina, abrió el frigorífico y sacó una botella de agua. Fue entonces cuando me levanté. Tenemos que hablar. Se giró con la botella en la mano, un gesto de sorpresa, pero sin miedo. ¿Ahora? Sí, ahora. Y siéntate, porque no va a ser una conversación corta. No lo dijo, pero su expresión fue la de alguien que ya sabía por dónde iban los tiros. Se sentó en la silla frente a mí, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse sin parecer débil. Yo me quedé de pie, apoyado contra la pared, observándola en silencio unos segundos antes de empezar. No quería dar rodeos. ¿Desde cuándo te acuestas con Carlos? No reaccionó como esperaba. No se levantó indignada, no lloró, no gritó. Solo bajó la mirada durante unos segundos, luego la volvió a subir y me miró a los ojos. Ni una pizca de arrepentimiento. No estoy obligada a responder a eso. Sí, sí lo estás. Estoy casado contigo. Tengo derecho a saber con quién compartes la cama. ¿Y tú con quién compartes tu tiempo, Sergio? Porque llevas meses tratándome como si no existiera, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. ¿Estás en serio intentando justificarlo? ¿Crees que porque últimamente no hablábamos tanto te da derecho a acostarte con un vecino? No estoy justificando nada. Solo te estoy diciendo cómo llegamos hasta aquí. Tú llegaste. Yo no fui a ningún sitio. Yo seguía aquí, trabajando, pagando las facturas, cocinando, limpiando, mientras tú salías a meterte en la cama de otro. ¿Tú crees que eso es aceptable? No, no lo creo. Pero pasó. ¿Cuántas veces? No te lo voy a decir. Me eché hacia atrás, mordiéndome el labio, sintiendo el impulso de lanzar la silla contra la pared o romper un plato, pero sabía que si lo hacía, ella ganaba. Ella quería que perdiera los papeles, que gritara, que hiciera el papel de marido celoso y descontrolado. Pero no iba a darle esa satisfacción. Respiré hondo, cerré los ojos unos segundos y volví a hablar. Lo vi. Te vi entrar a su piso. Te vi salir. Te vi la cara. Y te juro que nunca he sentido tanta rabia como ese día. No por lo que hiciste, sino por cómo volviste a casa después, como si no hubiera pasado nada. Como si fuera normal. Laura bajó la mirada. Por primera vez en la conversación, pareció no tener respuesta inmediata. ¿Por qué con él? Porque estaba ahí. Porque me escuchaba. Porque no me hablaba como si fuera una carga. Yo no te trataba como una carga. No, tú me ignorabas. No es lo mismo, pero duele igual. ¿Y tu solución fue abrirte de piernas con un imbécil al que conoces desde hace menos de un año? No lo planeé, pasó. Eso lo dicen todos los que quieren lavarse las manos. ¿Qué pasó? Como si se te cayera el móvil al váter. No pasa. Lo haces. Lo eliges. Entras, te desnudas, te acuestas.
Eso no es un accidente, es una decisión. Ella no dijo nada. Me miró con esa cara tensa de quien sabe que no puede defender lo que ha hecho pero tampoco está dispuesta a asumir toda la culpa. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Desde cuándo? Desde esta semana. Lo corté. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a pasar. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir conmigo como si nada? ¿Acostarte conmigo mientras él está a 4 puertas de aquí? No me acostaba contigo. Ya lo sé. La tensión se quedó flotando en el aire durante varios segundos. Yo me senté entonces, porque ya no podía más con la adrenalina, con las piernas temblando, con la rabia apretando en el pecho. No sabía qué iba a hacer después de esto, no tenía claro si quería echarla de casa o simplemente irme yo. Pero sí sabía que no había vuelta atrás. Que todo lo que habíamos construido estaba roto, aunque ella intentara pegar los pedazos con excusas. No lo entiendo, Laura. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pediste el divorcio? ¿Por qué no fuiste honesta? Porque tenía miedo. ¿De qué? De quedarme sola. De perder todo. De reconocer que no te quiero como antes. Esa frase fue la que me hizo callar. No porque no lo supiera ya, sino porque por fin salía de su boca. Me quedé mirando mis manos sobre la mesa. Manos que habían sostenido su cara cuando lloraba. Manos que habían preparado la cena cuando ella llegaba tarde. Manos que ahora estaban vacías. Entonces ya está. Ya no hay nada que hablar. ¿Eso es todo? Sí. Lo que sigue será mi decisión, no la tuya. Y me levanté. Y no la miré más. Y por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien dejó la conversación a medias. Durante los días siguientes no le hablé, no por rabia inmediata, sino porque necesitaba pensar con calma. Vivíamos en el mismo piso, dormíamos en camas separadas y compartíamos silencio, como dos desconocidos atrapados en una rutina que ya no tenía sentido. Laura evitaba el contacto visual, caminaba con pasos suaves como si quisiera que no la notara, pero cada pequeño gesto solo confirmaba lo que ya sabía, no se arrepentía de lo que hizo, solo se arrepentía de haber sido descubierta. La diferencia es importante, porque marca si alguien quiere repararlo o simplemente quiere que no se sepa. Yo no quería gritos, ni escenas, ni llantos falsos. Quería algo claro, medido, irreversible. Mientras ella seguía haciendo su vida como si fuera una prórroga incómoda, yo planifiqué. No venganza impulsiva, sino algo que realmente doliera, algo que la dejara sin opciones para justificarse ni victimizarse. Lo primero que hice fue ir al notario con copia del contrato de la vivienda, extractos bancarios, y todo lo relacionado con nuestras finanzas conjuntas. Le expliqué la situación al abogado que me recomendó un compañero del trabajo, y comenzamos el proceso para dividir los bienes. Legalmente aún no estábamos en proceso de separación, pero él me enseñó cómo podía proteger mi parte sin necesidad de dar explicaciones a Laura todavía. Cambié las contraseñas de las cuentas que estaban a mi nombre, anulé las tarjetas secundarias que ella usaba y redireccioné mi nómina a otra cuenta nueva. Cada paso era frío, metódico y necesario. Ella se dio cuenta al tercer día, cuando intentó pagar la compra con su tarjeta y fue rechazada. Me llamó por teléfono desde el supermercado. ¿Has anulado mi tarjeta? He reorganizado mis finanzas. Ya no quiero compartirlas contigo. ¿Y piensas decírmelo así, por teléfono? ¿Tú me avisaste antes de acostarte con el vecino? Colgó sin responder. Esa noche, por primera vez, intentó hablar. No se disculpó, solo quiso saber qué pensaba hacer. No puedes dejarme sin nada, dijo desde la puerta del dormitorio, no es justo. Justo fue durante 12 años. Ahora solo estoy haciendo lo que tú empezaste. Ya no somos un equipo. ¿Vas a divorciarte? Sí.
Y también voy a contárselo a tu familia. Porque ellos creen que sigues siendo la misma persona de antes. Yo ya sé que no. No tienes por qué involucrarlos. Tú no tuviste problema en involucrar a Carlos. No sé por qué ahora hay límites. No respondió. Se dio la vuelta y se encerró en el baño. El sábado fue el día clave. Aproveché que ella iba a visitar a su madre en Alagón y preparé los sobres. Escribí una carta para cada uno, su madre, su padre, su hermana, y 2 amigas que sabía que todavía creían que nuestro matrimonio era el ejemplo perfecto. No les insulté ni les conté detalles morbosos. Solo relaté los hechos con fechas, lugares, y una descripción clara de lo ocurrido. Incluí una copia impresa de la entrada al edificio del cuarto B, el registro de su coche aparcado fuera y el extracto de los gastos compartidos que demostraban que mientras ella mentía, yo pagaba todo. Dejé los sobres en el buzón de cada uno. Nadie podía acusarme de exagerar ni de manipular. Eran hechos. Que ellos saquen sus conclusiones. El lunes por la mañana fue distinto. Ella se levantó nerviosa, con el móvil en la mano. Recibía mensajes sin parar. No me los enseñó, pero no hizo falta. Su cara ya era otra. No me miraba con esa indiferencia de antes. Ahora era tensión, incomodidad y rabia. Me alegra decir que no sentí lástima. A las 10, justo cuando estaba saliendo para trabajar, me paró en la puerta. ¿Les has contado a todos? Solo la verdad. ¿Te molesta? No sé qué esperas conseguir con esto. Paz. Y justicia. Las 2 cosas que tú me quitaste. Me estás humillando. Te estás humillando sola, Laura. Yo solo puse un espejo delante. A las 11 recibí una llamada de su hermana. No para reclamarme, sino para disculparse por no haberse dado cuenta antes. Me dijo que ya no quería participar en ninguna mentira y que si necesitaba ayuda con el papeleo, podía contar con ella. Le di las gracias, sin fingir cortesía. Fue la primera vez en semanas que sentí algo parecido a alivio. Esa misma tarde Laura comenzó a recoger algunas cosas. No me dijo si se iba, ni a dónde. Solo metía ropa en una maleta pequeña y hablaba por teléfono en voz baja. Cuando salió del piso, ni siquiera se despidió. Yo estaba sentado en el sofá, viendo las noticias, fingiendo que no me importaba. Pero claro que me importaba. No porque la echara de menos, sino porque ver cómo su mundo se empezaba a caer era la confirmación de que mis pasos no habían sido en vano. A la semana siguiente, recibí un mensaje de Carlos. Solo decía, no quería que esto terminara así. No respondí. No valía la pena. Él ya tenía suficiente con el hecho de que la mujer por la que se metió en este lío ahora lo evitaba para no empeorar su imagen. La venganza no fue gritarle delante de todos, ni hacer escándalo, ni romperle nada. Fue hacer que las consecuencias llegaran solas. Fue quitarle lo único que le quedaba, el control sobre la narrativa. Ahora todo el mundo sabía quién era ella de verdad. Y eso sí que no se borra tan fácil. Pasaron 5 días desde que se fue con la maleta sin decir palabra, y aunque por dentro sentía una especie de calma, también arrastraba un cansancio difícil de explicar. Dormía poco, comía por obligación y trabajaba con la mente a medio gas. Cada vez que sonaba el móvil pensaba que sería ella, y cuando no lo era, me sentía decepcionado, aunque no sabía exactamente por qué. No la quería de vuelta, eso estaba claro, pero necesitaba cerrar todo con palabras, no con una puerta que se cierra sin aviso. No podía dejar esa historia colgando como si no hubiera existido. El sábado por la tarde recibí su mensaje. Me preguntó si podía pasar a recoger algunas cosas más y hablar. Solo le respondí con un sí y le pedí que viniera después de las 8. No me apetecía verla antes, ni fingir que era una visita más.
Necesitaba tener el control de esa conversación. A las 8:15 sonó el timbre. Le abrí sin decir nada y ella entró con paso lento, con una mochila al hombro y los ojos hinchados. No le ofrecí nada de beber ni intenté romper el hielo. Se sentó en el sofá y yo me quedé de pie, esperando que hablara. Tardó un rato en hacerlo. Sé que lo arruiné todo, empezó, sin mirar directamente, y no estoy aquí para pedirte que volvamos ni para justificarme. No contesté. Me crucé de brazos y la miré sin cambiar de expresión. Quería escucharla, pero sin facilitarle la tarea. No le iba a dar alivio. He estado estos días pensando en todo, siguió, en lo que tuvimos, en cómo llegamos a este punto. Y me duele, pero no por lo que pasó con Carlos. Me duele haber llegado a un sitio donde hacer algo así me pareció normal. Como si todo se hubiese roto sin que me diera cuenta. No se rompió solo. Lo rompiste tú. Lo sé. No te estoy echando la culpa. Solo intento entenderme. No te estoy pidiendo perdón para que me perdones. Te lo estoy diciendo porque me pesa. Me pesa haber traicionado a alguien que me cuidó cuando ni yo sabía cuidarme. ¿Y Carlos? No lo veo. No quiero verlo. No era más que una excusa. Un síntoma de todo lo que estaba mal, dentro y fuera de mí. Tarde. Sí, muy tarde. Pero igual tenía que decírtelo. Hubo un silencio largo. No incómodo, solo necesario. Yo me senté frente a ella, sin cruzar la mirada todavía. No quería que pensara que por decir unas frases bien armadas iba a borrar todo lo que había hecho. Pero algo en su tono era distinto. No era la Laura que usaba argumentos para justificarse, era una versión cansada, quebrada, sin estrategia. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó entonces, ¿vas a seguir con el divorcio? Claro que sí. ¿Y si te dijera que estoy dispuesta a firmar todo sin discutir, sin pelear por nada? Te diría que me parece bien. No quiero guerra, Laura. Solo quiero terminar esto sin más heridas. ¿Podemos hablar aunque sea una vez más como personas? Estamos hablando. No me refiero a esto. Me refiero a sinceramente. Sin defensa. Sin ese muro que ahora tienes cada vez que me miras. Levanté la vista por primera vez y le hablé sin levantar la voz. ¿Qué esperas que te diga? Que estoy bien. Que no me duele lo que hiciste. Porque me jodiste. Me jodiste bien. Me hiciste sentir como un idiota. Me hiciste desconfiar de todo lo que construimos. Me hiciste pensar que todos esos años no valieron nada. Y lo peor es que me hiciste dudar de mí, de si fui suficiente, de si fui tonto por confiar. Nunca fue por ti. Eso no ayuda. Lo sé. ¿Y entonces? ¿Qué quieres? Nada. Solo quería que supieras que lo asumo. Que no voy a victimizarme. Que lo que venga ahora, me lo trago como venga. Me levanté. Fui hasta el escritorio, saqué el sobre con los papeles del abogado y se lo tendí. Aquí tienes. Revísalo con tu abogado si quieres, pero ya está todo claro. No quiero tu dinero, ni tus cosas. Solo quiero cerrar esto rápido. Ella lo tomó sin mirar. Gracias por no hacer esto más sucio de lo que ya es. No tengo necesidad. No quiero arrastrar esta historia más de lo necesario. Quiero seguir adelante, aunque ahora no tenga claro hacia dónde. ¿Vas a mudarte? Sí. Ya encontré un sitio. Me voy en 2 semanas. Tú puedes quedarte hasta entonces, pero prefiero que no durmamos bajo el mismo techo. Hay hoteles baratos, y tienes gente que todavía te habla. Usa eso. Asintió, sin discutirlo. Se levantó y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez.
Gracias por no gritarme. Por no humillarme. Por no vengarte como podrías haberlo hecho. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque no quiero parecerme en nada a la persona en la que te convertiste. Y con eso, se fue. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, sentí que el peso que llevaba encima empezaba a soltarse, aunque solo fuera un poco. La mudanza fue silenciosa. No hubo despedidas, ni ayuda de nadie, ni cajas marcadas con rotulador. Solo un coche lleno de bolsas negras y una carpeta con documentos legales. Elegí un piso pequeño en el barrio de Delicias, lejos del centro y de cualquier lugar que me recordara algo. No tenía vistas, ni lujos, ni espacio para tonterías. Pero tenía llave nueva, colchón firme y silencio. Era suficiente. No quería empezar otra vida. Solo quería estar solo en la mía, aunque fuera una versión reducida. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y desconcierto. No tenía que fingir interés por conversaciones vacías, ni escuchar la puerta cerrarse a las 11 de la noche sin saber a dónde había ido. Me levantaba cuando quería, comía a deshoras y me pasaba horas mirando el techo sin pensar en nada. No me sentía feliz, pero tampoco triste. Era como si todo estuviera en pausa. Me habían quitado algo, pero no sabía si era importante o simplemente parte del hábito. No bloqueé a Laura de ninguna red, ni cambié mi número, ni borré fotos. No porque quisiera tenerla cerca, sino porque no necesitaba borrar nada para seguir adelante. Las cosas habían pasado, y estaban ahí, en mi cabeza, en mis recuerdos, y en los papeles firmados. Fingir que no ocurrió no me iba a dar paz. Asumirlo sí. Cuando me llamaron del despacho del abogado para confirmar que todo estaba cerrado, no sentí alivio inmediato. Solo colgué y me senté en el sofá. Era una etapa más que acababa, sin aplausos, sin ceremonia, sin nadie que dijera lo lograste. Solo un trámite. Uno doloroso, pero inevitable. Empecé a ver las cosas con más distancia. Entendí que Laura no fue la única responsable de lo que se rompió, aunque su decisión de traicionar terminara de destruirlo todo. Habíamos dejado de hablarnos con honestidad mucho antes del vecino del cuarto B. Habíamos cruzado a una rutina fría sin decirlo en voz alta. Yo también me había desconectado. No para justificarla, ni para compartir la culpa, sino para entender por qué todo se vino abajo sin que lo viéramos venir. La diferencia es que yo nunca le fallé. Ella sí. Una tarde, unas semanas después, salí del trabajo y pasé por el bar donde solíamos tomar cañas los viernes. No pensaba entrar, pero algo me detuvo. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Javier, el camarero, me reconoció al instante. Me saludó sin preguntas, sin frases hechas. Me trajo la bebida y me dejó en paz. Un rato después se me acercó. Mejor. Más tranquilo. No sé si mejor. Eso ya es algo. Y sí, era algo. Porque por fin podía decir eso sin dudar. Durante los meses siguientes empecé a reconstruir pequeños fragmentos de mi vida. Salía a caminar, volví a leer libros que había abandonado en la estantería, me apunté a clases de cocina los jueves por la tarde, más por rutina que por interés real. Conocí a gente nueva, sin expectativas, sin necesidad de explicar mi pasado. Me hice amigo de un tipo que trabajaba en mantenimiento y se acababa de separar también. Teníamos conversaciones simples, a veces absurdas, pero eran sinceras. No hablábamos de nuestras ex, sino de cosas tan básicas como que comida aguanta mejor en la nevera o qué serie ver sin quedarse dormido a mitad. Y eso, curiosamente, ayudaba más que cualquier charla profunda. Nunca me pregunté si Laura era feliz ahora, si estaba sola o con alguien. No por rencor, sino porque ya no formaba parte de mi historia actual. Ella era un capítulo cerrado,
uno importante, pero terminado. A veces la veía en alguna publicación de su hermana o de algún conocido, siempre con la misma expresión de quien intenta sonreír sin mostrar demasiado. No sentía nada. Ni odio, ni nostalgia, ni pena. Solo indiferencia. Supongo que eso es lo más cercano al cierre. Un día recibí un mensaje suyo. Breve, sin rodeos. Solo quería saber si estás bien. Tardé en contestar, pero lo hice. Sí. Estoy bien. Y no hubo más. No hacía falta. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí, no diría que aprendí a no confiar, ni que el amor es frágil, ni que la gente cambia. Diría que uno puede perder mucho y seguir de pie. Que lo más difícil no es el dolor, sino el vacío que queda después. Y que llenar ese vacío no requiere a otra persona, sino tiempo, silencio, y aceptar que hay historias que se acaban aunque no quieras. No salí mejor, ni más fuerte. Solo más claro. Ahora sé quién soy sin ella. Y eso, para mí, es suficiente.